Está ocurriendo una conmoción, cambios a nivel planetario. ¿Cómo nos van a afectar? ¿Cómo te van a afectar a ti, a mí, a nosotros, a todos? En el último año, las Fuerzas Armadas ucranianas comenzaron a golpear un punto muy doloroso de la economía rusa y por lo tanto la capacidad de Rusia para llevar a cabo la guerra, el complejo energético. Ucrania ha mostrado gran adaptabilidad desde la invasión rusa y al hallar una estrategia exitosa, suele mantenerla. Actualmente, esa estrategia es destruir el petróleo ruso. Incontables toneladas del producto más valioso de Rusia ya se han quemado gracias a los ataques de Ucrania a refinerías, almacenes, estaciones de bombeo y cualquier otro objetivo que pudiera tener aunque sea el más mínimo olor a petróleo ruso. Ucrania lo hizo de nuevo. Ya es la tercera vez que ataca una plataforma petrolera. Ucrania acaba de golpear a Rusia donde más le duele y donde menos lo esperaba, en sus plataformas petroleras del Caspio. Probablemente si solo se hubieran limitado a esto, pero en realidad eso es solo el principio. La energía rusa, y por lo tanto la mitad de los ingresos de los rusos, depende de la capacidad de Rusia para evadir las sanciones y, junto con varios regímenes antiestadounidenses, exportar millones de barriles de petróleo diariamente a China e India. El problema en realidad es que Putin y, en general, los enanos del Kremlin decidieron que son las bestias más temibles del bosque y convirtieron a un posible aliado, los Estados Unidos de América, en alguien que ya no es tan amistoso. Lo diría así. Estados Unidos tiene el poder de pisotear a quienes no logró colaborar ni hacer amigos. Por eso, los dos principales aliados de Rusia, que son Venezuela e Irán, están en una posición similar a la de Irak, de rodillas. Eso todavía puede pasar. Claro, todo puede cambiar rápidamente, pero es muy probable que en ambos casos lleguen al poder fuerzas proestadounidenses. El comercio de petróleo no solo dejará de ser clandestino y será legal, sino que también pasará de estar orientado a Rusia a ser proestadounidense. Y el petróleo será, como dijo Trump, bajo mi dirección. Creo que los astutos Putin y Lavrov, junto con algunos cuellos de toro y caras de carnero del círculo cercano a Putin, ahora están en un estado de sífilis apoplético de las vías respiratorias superiores. Y de un tonto como el que hicieron, o sea, cuando intentaron ser astutos respecto a su supuesto deseo de terminar la guerra en Ucrania, jajaja, y en general cooperar con Estados Unidos contra China, jajaja. Y se reían sobre, o sea, los tontos. Bueno, ¿quiénes son esos tontos? Trump, Rubio, Witkoff, por supuesto sí, a quienes manipulaban según ellos, como querían. Ahora ya no se ríen, pero tampoco se carcajean. Al menos especialmente ese, el que no tiene a dónde huir. Sí, tendrá que morir en el Kremlin y quedarse ahí en un ataúd, grande o pequeño, quién sabe. Y no morir por la bala de un enemigo, sino quizá por una soga al cuello o una dosis de Novichok soviético. A los tiranos no se les perdonan esos errores. Bueno, no vamos a adivinar, como dicen, tal vez él, o sea, tal vez hace mucho que ya no es el mismo Putin que rondaba por los edificios en San Petersburgo, y es completamente otro, por así decirlo, pero también muy inteligente, muy bueno, muy guapo, una persona decente y compasiva. En Mirat. Terminal Moldea. Le dio a Genus 50. En Europa, todos fueron por no había visto. El sistema de monitoreo FIRMS de la NASA, usado para rastrear incendios con imágenes satelitales, aún no ha detectado incendios en los 3 sitios atacados por Ucrania. Eso no significa que no hubiera daños, sino que Ucrania atacó partes estructurales de las 3 plataformas, no las áreas con reservas de petróleo o gas. Las 3 plataformas son Filanovsky, Valery Greifer y Yuri Korchagin.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó los impactos en las 3 plataformas. En Telegram, el Estado Mayor General anunció medidas para reducir el potencial militar y económico del agresor. Unidades de defensa de Ucrania atacaron 3 plataformas de perforación de Lukoil en el Mar Caspio, específicamente las BO Filanovsky, Yuri Korchagin y Valery Greifer. Estos objetos apoyan al ejército ruso y las 3 plataformas han sido atacadas varias veces. Ucrania demuestra a Putin que estos gigantes de perforación petrolera, que él creía seguros en el Mar Caspio, no lo son. Ucrania los ataca una y otra vez, demostrando que Rusia no tiene respuestas. Para detener los drones, que siguen rutas fijas a las plataformas petroleras, clave para financiar el esfuerzo militar de Putin en Ucrania. Más adelante explicaremos por qué estas plataformas son tan importantes. El ataque de Ucrania en el Mar Caspio no fue aislado, sino parte de una noche con muchos objetivos. Reitero que en 2026 la dependencia del país de drones de ataque de largo alcance y sus capacidades creció notablemente. Rusia perdió la capacidad de detener los drones ucranianos, y así como Israel domina el cielo de Irán. Así, cada vez más el cielo de Rusia se abre para Ucrania. Eso de por sí ya es impactante. Por ejemplo, a mí me sorprende. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es que lo más importante? Después de Putin, lo más importante en Rusia es el petróleo, y no está protegido. ¿Significa esto que la Federación Rusa ya no es capaz de producir equipo tanto para atacar simultáneamente en Ucrania como para defender su propio territorio? Esto le abre a Ucrania oportunidades tentadoras y perspectivas militares para golpear en cualquier lugar donde Ucrania encuentre al propio VB, a sus generales y, lo más importante, a sus oligarcas. Son ellos quienes deben sentir que su vida está en peligro. Esa es la verdad para ellos. Entonces, me temo que los oligarcas ucranianos, que son como gemelos idénticos, son hermanos gemelos de los bandidos rusos, no les dejarán deshacerse de sus socios ni compañeros de copas. La defensa aérea rusa debería poder contrarrestar los drones ucranianos antes de que ataquen las plataformas petroleras. ¿Por qué no lo hacen? Ataques como el que Ucrania confirmó contra el Buk M3 ruso el 11 de enero muestran cómo la defensa aérea rusa ha sido devastada durante la guerra. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informa que Rusia ha perdido miles de sistemas de defensa aérea. El Buk M3, destruido casi al mismo tiempo que el último ataque de Ucrania en el Mar Caspio, también se sumó a esa cifra. Una escala de pérdidas tan enorme ha creado una situación en la que la defensa aérea rusa tiene innumerables brechas. La Nueva Voz de Ucrania abordó este tema en noviembre de 2025, señalando que la mayoría de la defensa aérea rusa se concentra en Moscú o en la línea del frente, dejando muy poco para proteger el resto del vasto territorio del país. La publicación citó a Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania, quien dijo que la mayoría de los rusos en el país no están protegidos por Putin, pese a sus promesas de seguridad. Kovalenko dice que Rusia tiene escasez de sistemas de defensa aérea como el S-300, S-400 y Pantsir. Ucrania puede aprovechar la débil defensa aérea rusa para lanzar drones en su territorio, si logra superar el frente y las zonas ocupadas donde Rusia concentra su defensa aérea. Pudo haber sucedido esto el 11 de enero. No es casualidad que Ucrania derribara un Buk M3 aproximadamente al mismo tiempo que atacó 3 plataformas petroleras rusas en el Caspio. Aunque esto es solo una suposición, tal vez no era necesario atacar la defensa aérea rusa con más fuerza de la que ya se había hecho durante el ataque del 31 de diciembre a la plataforma en el Mar Caspio, del que hablamos anteriormente. En el video, Ucrania atacó la plataforma con drones parecidos a los que ha usado en el frente. Ucrania probablemente transportó los drones cerca del objetivo en una embarcación antes del ataque, como el 11 de enero. Las fuerzas de operaciones especiales compartieron un video en X, donde muestran cómo llevaron a cabo el ataque, con una duración de aproximadamente 50 segundos. El video muestra la vista desde varios drones mientras apuntan a sus objetivos, que son plataformas petroleras. No está claro si estos drones fueron lanzados desde barcos o si eran drones de largo alcance que volaron a través de territorio ucraniano y ruso para llegar al lugar. Al final, eso no tiene mucha importancia. Parece que, así como Israel organizó una fábrica en territorio iraní para producir drones, Ucrania creó la suya propia, al menos un taller de ensamblaje, y envió operadores de drones.
Entonces, para llegar, digamos, al mar Caspio, desmontar estas piezas por la noche, ensamblar los drones desde automóviles o botes y tranquilamente volar las plataformas allí. No sé cuáles Moscú consideraba demasiado lejos del frente, pero, señores, hoy en día ya no existe eso de estar demasiado lejos. Todo está cerca, o se puede acercar fácilmente. Jennifer, el 13 de enero llegan noticias rápidas desde Irán. Rusia intenta inundar a Irán con armamento pesado. Los disturbios y protestas, o como los llamen, la rebelión y la violencia siguen. El número de muertos, según ellos, está entre 10 quizás hasta 20.000 personas, dependiendo de los informes. Los iraníes afirman que son solo 2.000. Trump sigue haciendo nuevas declaraciones y parece que un ataque aéreo estadounidense podría ocurrir en cualquier momento. Como estábamos seguros, Rusia hará todo lo posible para enviar a Irán todo lo que tenga, incluyendo armas de destrucción masiva, para salvar a quienes pueda, porque piensan salvar a sus favoritos. ¿A quién más? Nos están recibiendo en casa, en este momento se está llevando a cabo una reunión sobre Irán, no sabemos cuándo Estados Unidos podría lanzar un ataque, no sabemos exactamente cómo será ese ataque, pero sí sabemos que Estados Unidos y países europeos como Francia piden a sus ciudadanos salir de Irán antes de los bombardeos. Cuando empiecen los bombardeos, todo se saldrá de control y creemos que los ciudadanos estadounidenses serán objetivo de represalias y venganza. ¿Recuerdan que en el video anterior hablé de los misteriosos Samayasov rusos que volaban todo el día a Irán con una carga desconocida, supuestamente armas? Comenté que creía que transportaban armas. Creo que están intentando armar al régimen en un último intento desesperado, así como armaron al régimen de Assad, pero Irán obviamente es un régimen más poderoso y arraigado que el sirio, ¿no? Ya tenemos respuestas según informes de Político. Periodistas afines al régimen iraní informaron que Moscú ha entregado a Irán vehículos blindados rusos, Spartak y helicópteros de ataque en las últimas semanas. Según Nikita Smogen, experto y miembro de la Fundación Carnegie, supuestamente se dispersó a los manifestantes, pero por supuesto los iraníes no se hacen ilusiones de que si la situación se vuelve crítica, Rusia simplemente se hará a un lado, como ocurrió con Bashar Assad. Considerando la caída del régimen del dictador sirio en 2024 y su exilio en Rusia, y no exactamente XL2, Trump no se quedó al margen. Todos saben que Siria, Irán y Venezuela solo son peones ahí. En el reajuste geopolítico del mundo, hemos entrado en un periodo de conmociones planetarias. Estados Unidos está limpiando todo lo que no le gusta en el espacio, pero no lo sé. Hay aproximadamente 2.000 millas alrededor de nuestras fronteras. No queremos cárteles en esta franja. No queremos drogas. No queremos la influencia de Irán, Rusia y China. No queremos misiles extranjeros y tampoco queremos socialismo. Por cierto, sí. Creo que incluso no queremos el socialismo más que los misiles extranjeros. Lo segundo que queremos ahora es que por un lado esté Japón y por el otro los sunitas, Israel y el nuevo Irán. Pienso que una alianza así se organizará rápido. Se rodearían de una especie de muro, una capa intermedia, no sé cómo decirlo con más precisión. Creemos que el resto del mundo será repartido entre China, India, Rusia y Turquía. Quizás surja alguien más, no sé, tal vez en África, ahí se pelearán, aunque por ahora no aparece nadie en África. Eso preocupa a los estadounidenses, sobre todo a Trump, a su gabinete menos. Pensamos que la Unión Europea se va a desmoronar y posiblemente será tomada, sí, dividida, tomada, desgarrada, sí, por China, Rusia, Turquía o los musulmanes. Quizá todos reciban una parte igual o desigual o lleguen a un acuerdo, no lo sé. Dios le dijo a Boris, lucha y te ayudaré. Telogen beso reja, eso es de ese mismo idioma, sí, en el que no solo hablaba, sino también pensaba mi abuela. Así que parece que Europa decidió no luchar, lo que significa que será conquistada por los vecinos más fuertes o por los oponentes más fuertes. Quien llegue primero, esos serán los que conquisten. Bueno, esa es su decisión, la de Europa, no la nuestra. No podemos, no tenemos derecho, no podremos. No vamos a ayudarles ni a impedirles en esto. No vamos a impedirles que terminen su vida suicidándose. Lo que ocurra en Australia y Nueva Zelanda no lo sabemos, pero tampoco es nuestro asunto. Ellos hablan el mismo idioma, pero a veces piensan distinto, no como nosotros, y eso es asunto suyo, no nuestro.
No somos gendarmes, no somos esclavos de nadie. Eso es, señores, no somos gendarmes, no lo somos. Háganse ustedes mismos gendarmes. Allá, en esa región donde China será la principal, que sea el gendarme ahí, donde está Rusia, Rusia ahí, donde están las fuerzas unidas, digamos, de los persas, los sunitas e Israel, que ellos se queden ahí como les corresponde y cosas así, en su parte del mundo, en su parte del mundo. Ya expliqué lo que significa. Vamos a construir una sociedad libre. O sea, ¿qué significa eso? Capitalismo, individualismo. Ahí, Mamdani, disculpa, eso es como un eructo. Eso está bien, que los jóvenes vean lo que es el comunofascismo, y no importa cómo lo llame, eso es comunofascismo. Cada generación debe aprender por su experiencia. Y, gracias a Dios, no toda la nación se va a enfermar, sino que será como una vacunación, una buena vacunación, no una mala, como una vacunación. Nueva York se va a enfermar, y gracias, y nosotros, espero, vamos a adquirir un poco de anticuerpos. Vamos a hacer una economía de mercado, la llamada economía de mercado. Y si podemos, pues terminaremos con la democracia política, que no nos gusta mucho, y lo cambiaremos todo por algo más justo y sostenible. Pero eso es pasado mañana. Ni siquiera quiero hablar de eso, ni explicarlo. Yo leo sobre este tema cada domingo y explico qué es y cómo reemplazar la democracia política a las 10 AM si se conectan. Siempre es interesante. Además tenemos un canal aparte que se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad. Y ahí ya he grabado en ruso, en inglés, en ruso probablemente unos 130 a 140 videos de 10 minutos. Si se suscriben, totalmente gratis, recibirán mi libro. Y el año pasado los dábamos gratis. De nuevo Capitalismo 101, y ahora hay una novela de aventuras que se llama En busca, en espera del año, que no escribí yo, seguro no fui yo, lo garantizo. Bueno, y En busca de Yu, naturalmente, por así decirlo, quisimos al menos, digamos, tomar prestado un poco del título, así que no es En espera del año, sino En busca de Yu. Es mi novela de aventuras. La escribí en inglés, la tradujeron al ruso y en ruso se puede descargar gratis y además en cualquier momento, por así decirlo, en cualquier momento. Después de que te suscribes, empiezas a recibir una vez al día, creo, si no me equivoco también gratis, estos seminarios de 10 minutos. Puedes empezar tu día con ellos, como quien dice. Realmente te lava el cerebro, sobre todo porque todo se presenta de forma tan ligera y aventurera. La primera es totalmente una historia de aventuras. Ah, por cierto, hubo muchísimos comentarios positivos sobre ella. Rudy Giuliani escribió buenas palabras, también Sarah Palin, si la recuerdan, también dijo algunas cosas, Marsha Blackburn, bueno, muchísima otra gente agradable. Ellos en general hablaron muy bien de este libro. Sí, entonces, ¿qué más? Quisiera decir que simplemente estamos tratando de limpiar alrededor de América. Pueden llamarlo terrible, pueden llamarlo maravilloso, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Estamos limpiando, creando una franja neutral y expulsando a bandidos, maníacos del petróleo, corredores fraudulentos, narcotraficantes y enemigos de América. Él dice social, al 13 de enero cuando ven esto. Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones y anoten los nombres de los culpables, ellos pagarán caro. Cancelé reuniones con funcionarios iraníes hasta que termine el asesinato de manifestantes. La ayuda ya viene, amiga. Haremos a Irán grande otra vez, presidente Donald J. Trump. La ayuda está en camino, presidente Trump. Otra vez estamos al borde. ¿Estamos por entrar en guerra con Irán? Suministros de Rusia, quizá no armas, sino equipos como transportes blindados, helicópteros, etc. Ellos llevaron a un efecto completamente opuesto. Nosotros, América, en el camino de ayudar a Irán, Trump informó a los iraníes. No sé si el cuerpo de guardianes y Hezbollah disparan a los manifestantes. Según datos no oficiales, unas 12.000 personas han muerto fusiladas. La gente normalmente no perdona algo así. A todos ellos los van a destrozar ahí. Entonces, el cuerpo de guardianes de esta misma revolución islandesa y Hezbollah, ellos dispararon contra los manifestantes, pero alrededor de 50.000 militares del ejército. Ese es el ejército regular. Eso es algo completamente diferente. Todos ya se han pasado al bando. Bueno, ellos consideran que es al bando del Shah. Entonces, el Shah está con el pueblo. O sea, el Shah, el pueblo, el Shah y el pueblo en este caso están unidos. ¿Y tas?
Regreso a la Casa Blanca para analizar la situación en Irán. Esto realmente es una situación muy mala y Minnesota tendrá que cuidarse sola por un tiempo. Allá hay enormes robos y fraudes porque tienen un gobernador muy incompetente y corrupto. Lo vamos a arreglar. Irán está en mi mente por las muertes que ocurren allá. Necesitamos datos precisos. Lo tendré en unos 20 minutos. Obtendremos datos precisos sobre lo que está pasando con los asesinatos. La magnitud de los asesinatos parece significativa, pero aún no lo sabemos con certeza. Lo sabré en 20 minutos. El martes 13 de enero es el día de la decisión sobre Irán. Así que hoy, según se informa, el presidente Trump recibirá un informe sobre todas las opciones de Estados Unidos respecto a Irán, ya que las protestas mortales se intensifican. Una de las cosas que hizo fue golpear al régimen y a quienes hacen negocios con él en el bolsillo, con un enorme arancel del 25%. Ahora se nos une el comentarista de Fox News y exsecretario de Estado con Trump, Mike Pompeo. Me da gusto verlo, señor secretario. ¿Cuáles son las opciones realistas que la administración Trump está considerando en este momento? Buenos días, Charlie. Tienen varias opciones, algunas ya en marcha y otras informativas. Así es, apoyamos y decimos al pueblo iraní que estamos con ustedes. ¿Esto ya cambió la situación y puso al régimen en mayor riesgo? En ese espectro, sin duda, habrá esfuerzos cibernéticos, es decir, esfuerzos para privar al régimen de la capacidad de comunicarse e intentar ayudar al pueblo iraní a comunicarse entre sí. Es decir, hay dos alternativas. Escuché cómo hablaba de Starlink. Es crucial que los manifestantes en este país de 80 millones puedan comunicarse y unirse contra el régimen que destruyó su forma de vida. Esto también se extiende a las acciones cinéticas. El presidente dijo que si matan a muchas personas, tomará medidas más serias, como la operación Martillo de Medianoche. Han matado a cientos de iraníes, así que creo que ya cruzaron la línea que estableció el presidente Trump. El programa de misiles balísticos podría ser un objetivo del CGRI que no buscaría controlar el país si el ayatolá huye. Fue un gran enemigo de Estados Unidos y durante años intentó matar al presidente y otros. La administración tiene muchas opciones y un presidente decidido a ofrecer una vida mejor al pueblo iraní. El Kremlin analiza el uso de la fuerza de Irán y sus restricciones en Internet para su aprendizaje estratégico. Las fotografías muestran vehículos blindados rusos, Spartak y helicópteros de ataque Mi-28 llegando para apoyar a las fuerzas de seguridad de Irán. Expertos afirman que este equipo es para rebelión armada, no para protestas callejeras. Desde el inicio, las protestas se radicalizaron, manifestantes atacaron a la policía, incendiaron edificios y lanzaron cócteles Molotov. El apoyo de Rusia muestra un respaldo estratégico planificado sin intervención directa, aprendiendo de Venezuela, Siria y disturbios previos en Irán. Bueno, hablemos de cómo todo esto afectará al eje del mal o al eje del antiamericanismo y el antiimperialismo. ¿Y quién más está ahí? ¿China, Rusia, Irán, Venezuela, Corea del Norte, Cuba? ¿Alguien más? 10 días después de la audaz operación de los Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en México, el polvo comienza a asentarse. Las preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Cómo impactan estos hechos en los intereses de China, Rusia e Irán? ¿Qué aprenden los líderes de estos países de la Operación Determinación Absoluta y cómo impacta eso en el equilibrio de poder en el hemisferio occidental? Soy Will Todman, su presentador, y bienvenidos a la primera transmisión en vivo de State of Play. La doctrina Trump busca reafirmar la supremacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ese era el texto principal sobre el hemisferio occidental, presente en la Estrategia de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional. Se dedicaron 4 páginas a eso, mucho más de lo que los latinoamericanistas solemos ver. Normalmente solo hay una sobre el hemisferio occidental, pero ahora fueron 4. Y creo que eso señala la seriedad de la administración al cambiar su atención de manera muy significativa de nuevo hacia el hemisferio. Y para concluir, como dice la conclusión, la administración estará muy enfocada y preocupada por la propiedad extranjera, el acceso y la explotación de activos estratégicamente importantes. Esto puede ser infraestructura física, como puertos, infraestructura espacial respaldada por China o ubicaciones geográficas estratégicas.
como Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo comprobadas. Así que la idea de Trump es bastante amplia. Creo que esto ayudó a la administración a marcar un giro hacia nuestra región. Creo que antes estas eran relaciones importantes para China en el hemisferio occidental, relaciones basadas en el petróleo, y con el tiempo creo que se están volviendo cada vez más decepcionantes para los chinos. En otro evento, revisé un discurso académico chino, analizando sus centros de estudio y comentarios sobre las relaciones chino-venezolanas. Y simplemente ves tanta frustración real como ¿por qué son tan malos en el autoritarismo? Podríamos ser mejores en eso, ¿sabes? Como creo que China tenía ambiciones mucho más amplias respecto a la asociación con Venezuela. Me refiero a que las inversiones chinas han traído un retorno muy limitado. Venezuela todavía le debe a China alrededor de 10 a 12 mil millones de dólares, así que no es una cantidad enorme, pero sí significativa. 10 a 12 mil millones no es enorme, pero sí es significativo. China invertía dinero en Venezuela y Venezuela ese dinero lo robaba. Una y otra vez. Yo diría que para Rusia, Venezuela era un símbolo de estatus, ¿verdad? Es un típico intento soviético de crear un Estado cliente. Aunque ahora hay menos conexión ideológica, estos dictadores se alían internacionalmente. Eso es lo que Rusia busca, y en ese sentido tener a Venezuela en las fronteras de Estados Unidos simboliza que Rusia sigue presente y puede proyectar poder ante Estados Unidos. Pero en realidad, Venezuela fue una gran receptora de créditos rusos de cooperación en el sector petrolero, así como de armas rusas que, por cierto, no cumplieron con las expectativas. Esto se comenta mucho en los medios, que los sistemas de defensa antiaérea rusos no derribaron ningún avión estadounidense. Y en general, claro, esto es una omisión, pero probablemente más desde el punto de vista del estatus que desde algún aspecto realmente serio. No es la primera vez desde que empezó la guerra en 2022 que vemos a Rusia negarse o mostrar preocupación, cuando uno de sus aliados, o al menos sus socios geopolíticos, socios o aliados se meten en problemas. Ya sea Irán o la Siria de antes, donde Assad prácticamente habría caído sin la ayuda rusa, y en cierto modo se puede decir que también Armenia. Rusia está aislada en Ucrania y no puede ayudar a sus aliados. Es su decisión. Está bien. Las relaciones entre China y Rusia representan algo bastante profundo, donde vemos un grado increíble de integración en el ámbito económico, pero también desde el punto de vista de la base industrial militar de ambos países. Esto, creo, es un desarrollo geopolítico muy profundo. Siguiendo el concepto amplio de Kring, estos 4 países unen a los adversarios. Coincido con Ryan y ampliaría esa idea, concluyendo con fundamento que uno de ellos. Una de las limitaciones de la alianza opositora de Krinzi es que ninguno de estos países se arriesgaría a un enfrentamiento serio con Estados Unidos por el otro. Quizás salvo la pareja China-Rusia. Estos países cooperan solo cuando les conviene y comparten intereses. Cuando eso cambia, notas poca disposición a asumir riesgos. No es una alianza con Estados Unidos ni algo que trascienda intereses momentáneos, es más situacional. Y creo El escenario en Venezuela lo ilustra nuevamente. que todos estos expertos dicen que ninguno de los países mencionados va a salir a defenderse entre sí, si eso implica una confrontación con los Estados Unidos de América. Parece que Trump evaluó correctamente el equilibrio de poder y los compromisos de los miembros de la alianza antiestadounidense entre sí. Esto se parece al Acuerdo de Budapest. Parece que firmaron un memorándum, más o menos. Entonces, si los atacan, les juro que voy a hablar de eso directa y abiertamente. Erdogan también informó que está muy en contra de que Estados Unidos y los judíos bombardeen Irán e intervengan en el islamismo. Pero estoy casi seguro de que Turquía recibirá con los brazos abiertos al Shah Pahlavi, cuando y si regresa a Teherán. Entonces, el punto débil de Putin, bueno, por supuesto es el petróleo, damas y caballeros. Su punto débil es que hay poco petróleo o no hay, el petróleo no autorizado se ha perdido o el precio del barril ha bajado de $50. Eso es un problema para Rusia. Y también comenzaron los problemas con la flota en la sombra.
Para China es diferente. El petróleo por debajo de $50 por barril le beneficia. Es decir, lo mismo que ahora pagan por el petróleo no sancionado. Estados Unidos comenzó a confiscar esos petroleros y le quitó 50 millones de barriles a China, mientras Ucrania sigue atacando plataformas y fábricas rusas. O sea, allá hay riesgo, pero aquí no hay riesgo, y las relaciones con Estados Unidos se mantienen. Vaya problema. Ay, los chinos van a traicionar a Rusia. Y si solo Putin no promete, claro, rentar Siberia por 999 años, no gratis, no, bueno, por ahí unos $7.14 por Siberia. ¿Qué más puede prometer Putin? Puede prometer un beso apasionado en el trasero chino. Creo que la imagen al óleo Yasna se hizo sola, ni siquiera la pintamos, solo la vimos y describimos. Y compartan con sus amigos, porque mientras más compartan, más amigos y personas afines tendrán. Putin tiene otros puntos débiles, por supuesto. Por ejemplo, todo su círculo cercano es su punto débil. Medvedev, un punto débil. Shoigu, un punto débil. Todas las academias de oligarcas son un punto débil de Putin. Todos los fanáticos en las iglesias, todos los clérigos, su punto débil también son los georgianos. Otro punto débil son casi todos los bielorrusos, excepto ese Batka, que es un punto muy débil de Putin. La mayoría de los moldavos, casi todos los armenios, la mayoría de los azerbaiyanos, todos los chechenos, ingushes y buriatos. Parte del ejército, la marina, las madres, los soldados en el ejército activo, los soldados y oficiales del ejército activo y todos los reservistas, todo eso es el punto débil de Putin. Todos los discapacitados, casi todos los profesores de secundaria, carteros, entrenadores de circo, conductores de tranvía, camiones y maquinistas de trenes rápidos son sin duda un punto débil de Putin. Y también los médicos ginecólogos mayores de 50 años, además de los ginecólogos menores de 50 años, también los dentistas, todos ellos son un punto débil de Putin. Estoy cansado, dejaré de enumerar. Diré que casi todas las amas de casa, salvo quizá una, son un punto fuerte de Putin. Bueno, damas y caballeros, entonces los demás que quedan para Putin no son un problema. Eso es todo, hasta la próxima, espero que sean encuentros alegres.